Buenos días, estamos aquí con el doctor Fernán Fernández para realizarle entrevistas respecto de la investigación titulada La aplicación del inciso 3 del artículo 352 como norma violatoria al derecho a recurrir y a la igualdad de armas. Bueno, las primeras preguntas, doctor, son preguntas concisas, también respuestas concisas. Para usted, ¿en qué consiste el derecho a la igualdad de armas? La oportunidad que se le tiene que dar a las partes procesales para que puedan instar el proceso, impugnar, participar en el proceso, tan igual como se le puede conceder en el ámbito penal al Ministerio Público, igual en el ámbito de las defensas del actor civil o la defensa del acusado y demás. Perfecto. Para usted, el derecho a recurrir eficazmente, ¿qué es el derecho a recurrir eficazmente y en qué casos puede ser limitado? La, el derecho a la pluralidad de instancia y de recurrir las resoluciones debemos de tener en cuenta para dentro de nuestro sistema legal, primero, de que ese derecho lo tiene el condenado, lo tiene el procesado, número uno. Dos, el acceso al recurso está previsto en la ley y de acuerdo a lo que establece la ley se tiene que ejecutar el derecho a incoar o el derecho a impugnar. Ahora, dentro de ese contexto hay que ver cada caso en concreto y dos, hay que ver un punto que es importante en la impugnación, que es el gravamen irreparable. Esto es, en nuestra norma procesal penal tenemos un menú de aquellas resoluciones que pueden ser impugnadas. Dos, tenemos resoluciones en donde la ley dice que son inimpugnables o son inapelables. Tres, existen un universo de resoluciones que no están en el menú, pero que puede accederse al recurso a través de la fundamentación del gravamen irreparable. Por ejemplo, el caso de la tutela de derechos del agraviado o del actor civil. La tutela de derechos es un instituto mediante el cual el procesado puede cuestionar en la investigación preparatoria el accionar del Ministerio Público. Por ejemplo, no se le permite al procesado que se actúe prueba o se active su derecho a la prueba dentro de la investigación preparatoria. Entonces, 71.4 permite al procesado acudir ante el juez de investigación preparatoria para hacerle ver cómo la Fiscalía no le está permitiendo actuar prueba dentro de la investigación, a efecto que el juez de investigación preparatoria repare o restaure ese derecho e obligue al Ministerio Público a que se actúe esa prueba. Pero eso es del procesado. Y la pregunta es, ¿el agraviado? ¿El actor civil? ¿Qué pasaría si el agraviado pide que se actúe prueba en la investigación preparatoria para construir la acción civil y no se le permite? Y el 71.4 se dice que es en exclusivo para el procesado. Entonces, el principio de igualdad de armas, la sustentación del gravamen irreparable, el derecho a la prueba, el derecho de defensa, hará activar de que ante un pedido de tutela de derechos del actor civil, que puede ser declarado improcedente, en apelación podamos conocerlo nosotros. Claro. Ese como ejemplo. Perfecto. Entonces, a razón de su criterio, el artículo 352, inciso 3 del Código Procesal Penal habilita o no la postulación del recurso de apelación contra aquellos autos que desestiman una excepción. Pueden ser declararlas infundadas o improcedentes. En una primera etapa de vigencia del nuevo Código Procesal Penal, aquí en nuestro distrito judicial, no se admitía la apelación o la impugnación en relación a las decisiones desestimatorias. Pero ya en una segunda etapa
segunda generación en el manejo del proceso penal, se consiente las impugnaciones en relación a ese tipo de decisiones. Perfecto. Y en la aplicación de ese artículo. Correcto. Siguiente pregunta. De acuerdo con su interpretación, ¿cómo aplicaría usted el precepto legal en un caso hipotético de un control de admisibilidad del recurso? Ya, el control de admisibilidad tiene dos etapas. La primera etapa está en la presentación de la impugnación ante el juez. El juez tiene que hacer el control de admisibilidad de la impugnación conforme al 405. Si él lo hace deficientemente o no lo hace, en la segunda instancia se puede activar el control de admisibilidad, inclusive en la plena audiencia. Hasta antes de que se emita decisión sobre el fondo se puede hacer control de admisibilidad sobre la impugnación. Puede ser ante el pedido de la parte contraria o de oficio por el juez puede hacer el control de admisibilidad. Y el control de admisibilidad se hace analizando el recurso y verificando si está legitimado quien está interponiendo la acción, si cumple con los requisitos o no, y en este caso si es que no estuviera dentro del menú de apelaciones, ver el tema del gravamen irreparable y de acuerdo a eso consentir su debate en la segunda instancia y la decisión. Correcto. Entonces, última pregunta. En consecuencia, el inciso 3 del artículo 352 del Código Procesal Penal podría ser considerada una norma violatoria o restrictiva del derecho a recurrir. ¿Violatoria o restrictiva? Sí, del derecho a recurrir. Yo creo que la interpretación debe de ser habilitante para permitir el acceso a la impugnación de esa parte. Las normas en el proceso penal tienen que interpretarse fundándose en la Constitución y en los derechos que establece la Constitución, inclusive los tratados internacionales. El artículo 10 del título preliminar del Código Procesal Penal permite a los operadores que las normas que están en el contenido del Código Procesal Penal sean miradas a través de la luz de los derechos constitucionales. En consecuencia, la interpretación de ese artículo o de cualquier otro artículo que sea contrario al respeto de un derecho fundamental debe ser derrotada a través de esa interpretación pro acción, pro recurso. Claro, entonces, ¿esta norma podría ser considerada restrictiva o violatoria? Es que me parece que es una norma ambigua, sujeta a interpretación. Claro. ¿No? Y si es que esa ambigüedad está ocasionando afectación, entonces la debemos de optimizar. Si no es posible, mejor dicho, no solamente a través de la interpretación, sino quizás a través de una modificación legislativa en donde se aclare y se diga, se excluya esa particularidad o se indique que es apelable. Claro. Se soluciona, y generalmente en nuestro sistema muchas cosas tienen que ser por escrito porque a veces no se entiende o no se ponen de acuerdo los operadores. Entonces, para evitar esas ambigüedades y esas contraposiciones, esas interpretaciones sobre el artículo, precisamente hay que modificarlo y que sea claro. Así como en el caso, por ejemplo, de la usurpación. La usurpación, cuando se decía es violencia por violencia o amenaza, se desposee a otra persona. Y ya salió la interpretación, pero la violencia si es contra las cosas, no puede ser, tiene que ser violencia contra las personas. En consecuencia, no es atípico. Esa interpretación sacaron los penalistas, ¿no? Y muchos casos se mandaron al archivo porque la violencia se ejercía contra las cosas, se rompía cerraduras y se ingresaban a los departamentos, a las casas. Eso no es atípico, porque la violencia tiene que ser contra las personas. Y así había interpretación de los operadores, los fiscales y los jueces. Hasta que tuvo que salir una ley que diga, no interesa la violencia si es contra las personas o las cosas. Es violencia. Ya tuvo que darse una norma para que zanje el tema y nos evitemos esas interpretaciones y dualidades
a veces tontas que se producen dentro de los operadores. Claro, finalizando, entonces, como es una norma que es ambigua, se tendría que, su interpretación tiene que estar de acuerdo a la Constitución, y como usted ha dicho, podría ser de acuerdo al principio pro actione, y no sé si usted considera también el pro homine, a favor de la eficacia de los derechos fundamentales. Claro, sobre todo el imputado, Claro. que es la parte débil en el proceso penal. Muchas gracias, doctor.